Es una clase cortita, no es una clase muy complicada, ¿ya? Lo que pasa es que esta semana, o sea, este ciclo, estamos un poco apretados con las semanas y si es que no hacemos hoy día, no rendamos, se nos va a juntar, no vamos a poder. ¿Ya? Porque siempre por ahí hay algún feriado, algún improviso, algún juego floral, algunas cosas en unas semanas, entonces tenemos que tener el calendario al día. ¿Ya? Muy bien. Entonces arrancamos. ¿Qué le ya? Media hora. Media hora. Vamos a poner chance. Ya, para terminar simplemente, porque vi que dos compañeros llegaron casi al final, ¿no? Nuevamente, yo no voy a tomar lista en la clase teórica, no tomo lista. La pelota en su cancha, la responsabilidad de ustedes, lo que tienen que aprender son ustedes, ¿no? Las puertas van a estar abiertas generalmente. Si es que llega un poco tarde y ya me ven aquí hablando, adelante haciendo la clase, por favor ingresen por la puerta de atrás, ¿sí? La escaleta, e ingresen en silencio, ordenadamente y a sentarse, ¿ya? Para no molestar a mí, a sus compañeros y nada más. Y en la clase práctica, bueno, obviamente no es necesario que yo tome lista porque el que va a tener su pasito y su nota y el que no va simplemente no va a tener las notas de ese día, ¿ya? Traten de llegar puntuales a la práctica, yo creo que no va a haber problema, porque de acá estamos todos juntos para allá. Empezamos siempre con el pasito detrás, siempre es al inicio de la clase, ¿ya? De la clase práctica. Muy bien, esto es lo que vamos a ver hoy día. Y acá lo que les decía, ¿no? La histología es una rama de la biología, ¿no? Deriva de la citología también, que es el conjunto de los tejidos. Bueno, la etimología de la palabra es obviamente tejido, histo, estudio y de loco. Citología, estudio de los tejidos, ¿no? Vamos a entrar un poquito a las definiciones de algunos autores, por ejemplo, ¿no? Carnero, Paulina, ¿no? Carmen, por ejemplo. ¿Qué dicen ahí? La ciencia que estudia tejido biológico, muy bien, tejidos, estructuras, funciones, ¿sí? Lo que les decía, y relaciones con otros tejidos del cuerpo, ¿no? Cómo se juntan para formar sistemas, ¿no? Eso también es importante por ahí, ¿a través de qué? ¿Cómo vemos los tejidos? Los voy a ver en mi propia mano, los voy a ver con los ojos nada más. Utilizo un microscopio, ¿no? Porque las células, los tejidos son componentes, son estructuras pues, microscópicas, ¿sí? Entonces necesito utilizar técnicas microscópicas, ¿sí? Que analicen las células, la matriz celular, que componen los diferentes tejidos del cuerpo. Muy bien, ¿qué dice nuestro amigo Paulino? Dice, es una disciplina que se enfoca en la observación y estudio de tejidos. Correcto, estamos fácil. Tanto normales como patológicos, ¿sí? Acá le agrega lo patológico, le dijo, ¿no? Le decía. Con el fin de comprender su función y sus características, ¿ok? Función y características, lo estoy repitiendo muchas veces, ¿no? Utiliza educación médica, biológica, para la base de molecular de salud enfermedad. 3. Gardner. La histología es una rama de biología, les dije, del estudio de los tejidos a nivel microscópico, también lo estamos diciendo, incluye estructura, función, ¿no? Incluso realmente desarrollo, interesante, y patología. Es una herramienta clave en investigación médica, biológica, bla, 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 bla. Muy bien. Entonces yo creo que queda claro el concepto. Yo te puedo preguntar en el examen de las siguientes definiciones de histología, marca la falsa, ¿no? Y te puedo decir, o marca la definición falsa. La histología es una rama de la biología que estudia solamente la estructura de los tejidos. ¿Será verdad? Falso, porque estudia la función, ¿no? Estudia los tejidos solo en su forma normal y saludable. ¿Verdadero o falso? Falso, estudia la patología, ¿no? No requiere de ningún componente extra. Vamos a decir que el investigador. Falso, porque necesita un microscopio u otros tipos de técnicas también, ¿no? De microscopía en general. Clarísimo. Entonces, ahí vemos una célula que está haciendo mitosis, ¿sí? Y la idea es, ¿no? De que esta cosa que no se sabe qué será, toda rosada, ¿no? Así se ve, así no se ha subido en la histología, así se ve subida en la histología, comience poco a poco a reconocer qué cosa es lo que están mirando, ¿no? Hoy día no tiene nada que reconocer, simplemente saber de que casi todas las láminas van a tener ese colorcito entre rosadito, rosadito oscuro, pálido, morado, ¿no? Azulino, que son la paleta de colores de su vida, los días de lunes por la tarde. Otro ejemplo, ¿no es cierto? Para que haya más colores, azul o morado, ¿no es cierto? Rosado intenso, rosadito claro, pálido rosa. No sé, acá los hombres tienen que estar viendo 3 colores y los mujeres tienen que estar viendo 20 colores. Pero más o menos la paleta es esa, ¿no?
Bien, esto es súper importante, eso también lo voy a preguntar, porque al menos yo quiero que mis alumnos saquen 1 en el examen. No quiero que nadie se vaya con 0, 0. Entonces, la primera pregunta del examen que les voy a hacer, porque se las voy a hacer, es ¿cuál de los siguientes no es un tejido básico? Eso les voy a preguntar. ¿Ya? Entonces, para eso tienen que saber cuáles sí son los tejidos básicos. ¿Ve? El tejido epitelial es uno de ellos, vamos a estudiarlo en la próxima clase. Epitelio de revestimiento o epitelio glandular. Imagínate, el tejido epitelial es como una lámina, un forro, una capa de células que generalmente recubre superficies, cavidades internas o externas, ¿no? Si este cuarto viene a ser, vamos a decir, una célula, vamos a decir el piso es una célula, un tejido, las losetas de este piso, estos cuadrados, vendrían a ser el tejido epitelial, ¿sí? Que está revistiendo la superficie. Por debajo de las losetas, ¿qué habrá? ¿Habrá cemento, habrá tierra, habrá qué cosa habrá? No sé. Eso es el tejido epitelial, es un tejido conectivo, ¿ya? El tejido epitelial, revestimiento, y el segundo tejido básico, el tejido conectivo, es un tejido, como dice, conectivo de conexión, ¿sí? O conjuntivo de conjunción o de relleno, ¿sí? De relleno. Muy bien. El tercer tejido básico es el tejido muscular, con sus 3 tipos: cardíaco, liso y esquelético, el último verde, el tejido muscular, y finalmente el tejido nervioso. Son los 4 tejidos básicos. Eso vamos a ver básicamente en nuestra primera unidad. ¿Ya? Entonces, eso lo tienen que saber, sí o sí. El que se equivoque en esa pregunta de saber que tiene 0. Bueno, un poquito del microscopio, no vamos a entrar en esto, no más o menos inventado en el siglo XVI, no sé, por los 1500 y tanto, por ahí dicen los hermanos Janssen. ¿Ok? A ver, el microscopio, ¿no? Es un instrumento que consta de 2 cosas importantes, ¿ya? Una fuente de luz y un sistema de lentes, ¿sí? Para justamente incrementar el tamaño de la imagen, ¿no? Entonces, antes la luz, ¿cuál era? Más que la luz del sol, y el lente no era más que una luna, ¿sí? Con una curvatura que permitía ver las imágenes, ¿no? Cuando yo tengo más de 2 sistemas de lentes, es un microscopio ya compuesto, ¿ya? Este de aquí, por ejemplo, me parece como más bien un telescopio o algo así. Probablemente es un microscopio simple, o sea, quiere decir una fuente de luz y un lente, nada más, para unidad, ¿no? Cuando tengo 2 o más lentes, había un microscopio compuesto. A ver, entonces acá habrá 2 investigadores importantes. Una de las primeras cosas que miraron, seguramente una gota de agua, tantas cosas que había que no se imaginaba, y cómo ha ido evolucionando, ¿no es cierto? El iPhone 1, iPhone 2, iPhone 7, iPhone 10, iPhone 15, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos aquí. Todas esas son evoluciones del microscopio óptico. Ahorita vamos a ver qué otro tipo de microscopios hay, ¿sí? Cómo ha ido evolucionando, como les digo, desde un sistema de lentes, ¿no? Luego ya el soporte, más lentes por acá, la fuente de luz se volvió ya no luz. Mira, antes como usaban la luz, era solo una lupa, ¿no? Para reflejar la luz del sol. Otra vez es muy incandescente. Ahora nosotros ya vivimos en la era de la electricidad, ¿no? Entonces un foquito. Y este es el maravilloso microscopio que tienen en los laboratorios. Es tal cual, así lo van a encontrar. ¿Ya? Microscopio marca 6. Esto de aquí es un microscopio ya de tipo electrónico. Microscopio electrónico. Estos microscopios electrónicos son mucho más modernos que los ópticos, ¿no? Son mucho generalmente más grandes, más voluminosos, mucho más caros y se utilizan para generalmente centros de investigación. Ya. Entonces, acá va a ver, porque estábamos hablando de microscopio. Entonces, los microscopios, que son instrumentos que se utilizan para amplificar las imágenes, ¿no? Para ver hacia lo pequeñito, ¿no? Básicamente tenemos 2 tipos. ¿Ya? Las 2 grandes ramas de la microscopía dividen el microscopio en uno de tipo óptico y otro de tipo electrónico. Microscopio óptico y microscopio electrónico. ¿Quién se anima a decir cómo funciona el microscopio óptico? ¿Qué utiliza? Bueno, ya lo he dicho por ahí. Necesita luz, ¿no? Un microscopio óptico necesita luz. ¿De qué está compuesta la luz?
fotones, ¿ya? Entonces, el conjunto de fotones, la luz, es la base de funcionamiento del microscopio óptico. La luz pasa a través de los lentes, a través de la muestra, hacia nuestros ojos. La retina de nuestro cerebro formamos una imagen. Muy bien. Y el microscopio electrónico, ¿qué creen que utiliza? Electrones, ¿no es cierto? Por eso se llama electrónico, no porque se enchufen, sino porque utiliza haz de electrones en lugar de fotones, ¿no? Igual los electrones pasan a través de la muestra, luego hay una superficie que capta los electrones, un software que analiza esto y forma imágenes, ¿ok? ¿Cuál tiene mayor capacidad de resolución? El microscopio electrónico, ¿ya? Aquí tenemos, ¿sí? El microscopio óptico lleva más o menos a 10 a la menos 6 micras, ¿sí? O metros, en realidad una micra, y el microscopio electrónico puede llegar hasta un nanómetro de, digamos, de tamaño, de resolución, ¿no es cierto? Comparado con el ojo, ¿no? Que más o menos un milímetro. Entonces, esas son otras cosas que tienen que saber. Los cuatro, ya, la definición de histología, los cuatro tejidos básicos, microscopio óptico, microscopio electrónico, ¿ya? Cómo funcionan y quién tiene mayor resolución, ¿ya? Y acá tenemos un poquito, simplemente las medidas, la resolución de las medidas, si quieren tenerla clara en cuanto al tamaño o la capacidad de resolución que tienen estos microscopios, ¿no? Muy bien. Vamos a ver un poquito acerca de los tipos de cada microscopio. Como ven aquí, hay muchos más tipos de microscopio óptico que de electrónico. Como les digo, no se utilizan mucho los electrónicos, al menos en no sé, laboratorios o acá en universidades, docencias, no. Es más para investigación, que en centros de investigación. Por otro lado, el microscopio óptico, los microscopios ópticos sí se utilizan con mucha mayor frecuencia. ¿Cuál de estos microscopios es el que nosotros utilizamos? ¿Alguien sabe? El electrónico. Electrónico. El óptico. El óptico, sí, el óptico, correcto. ¿Y cuál de esos tipos de ópticos sería el que creen que usamos? ¿Alguien sabe? ¿Sí, no? Nosotros utilizamos el microscopio óptico de campo claro. Ese es el que nosotros utilizamos, el que vamos a utilizar ahora, el que se utiliza en la gran mayoría de centros. ¿Ok? Campo claro. ¿Por qué significa, o por qué le dicen campo claro? Porque la luz llega directamente a la muestra, gran cantidad de luz, más grande, y eso hace que el fondo de la imagen se vea plano, ¿no es cierto? Por eso se llama campo claro. Tenemos campo oscuro, contraste de fase, interferencia anomáltica, fluorescencia confocal. Y el microscopio electrónico tenemos de transmisión y de barrido. Vamos a ver. Entonces, este es un microscopio de campo claro. Ustedes dirán, ¿por qué estamos en un microscopio si no se ve nada, ¿no? Acá las fotos se ven los secretos de la célula, por ahí el núcleo puede ser, ¿no? Entonces el microscopio de campo claro es el más ampliamente utilizado, pero requiere de justamente del método histológico, o sea, de la preparación de la muestra, la tinción de la muestra, para poder contrastar el fondo claro, la luz, con los colores que yo le voy a dar a la célula, a las estructuras, a los tejidos, ¿no? Entonces, este microscopio de campo claro lamentablemente no puede ver, usualmente, no puede ver de hecho, células vivas en estado natural, porque yo necesito a la célula, como les digo, no solo cortarla, sino prepararla para teñirla, ¿no es cierto? Y luego colocarla en el portaobjetos para verla. Entonces son células, un tejido muerto, preparado para utilizarlo en el microscopio de campo claro. Si yo veo una muestra así, como les digo, no voy a poder verla, ¿no es cierto? Entonces, el microscopio de campo claro no me permite ver células vivas, necesito de tinción para utilizarlo. En cambio, los otros tipos de microscopios sí son un poquito más versátiles en cuanto al uso, ¿no? Me permite ver células o tejidos vivos, por ejemplo, el microscopio de campo oscuro, ¿no? Este microscopio de campo oscuro lo que hace es como emitir una luz, pero no directamente hacia la muestra, sino como que medio de costado en un ángulo, de tal manera que va a intentar darle a la muestra sin necesariamente cegar o que haya demasiada luz, y el fondo se ve oscuro, ¿no? Y lo que hace es utilizar la refracción de estas células, la propia refracción, ¿no? Para crear este contraste. Y como yo no tengo que teñir a las células para ver de esta manera, me permite ver células vivas. El microscopio de campo oscuro me permite ver células vivas.
¿sí? Por ejemplo, se utiliza para diagnosticar sífilis, treponema pálido, leptospira, ¿no? Que son organismos muy pequeñitos que a veces no los puedo ver en el campo claro, porque son muy pequeñitos, ¿no? Y no los puedo matar. Necesito salir una muestra en vivo, entonces utilizo un microscopio de campo oscuro, por ejemplo, ¿no? El microscopio de contraste de fases, ¿sí? Acá el microscopio no solo utiliza una fuente de luz que pasa a través de la muestra, sino también un software especial para analizar este contraste de fases. ¿Qué significa ese contraste de fases? A ver, si yo tengo una hoja de papel y tengo, no sé, a ver, una hoja de pan, un pan de molde, ¿no? Y yo los alumnos de abajo, ¿cuál creen que va a ser más transparente? ¿Por dónde va a pasar más luz? ¿Por la hoja de papel o por el pan? ¿Sí? Os puedo dar otro ejemplo, por el mismo celular, vamos a decir, ¿no? Una hoja de papel, el número por abajo, voy a poner el celular por acá. ¿Dónde va a pasar más luz? Por la hoja de papel, ¿no? A lo que voy es que diferentes estructuras físicas, diferentes tejidos en este caso, y en general, como digo, diferentes componentes, van a permitir mayor o menor pasaje de la luz o con mayor o menor rapidez, ¿no? Ese es el contraste de las fases, ¿eh? Por un lado va a pasar más rápido, por otro lado va a pasar más lenta la luz, y este software va a analizar esa diferencia y va a formar imágenes como estas, ¿no? Con mayor contraste, con pseudo, casi en relieve las imágenes, ¿no? Y también me permite ver organismos células vivas. Este de aquí básicamente es muy similar al anterior, pero utiliza aparte lentes de luz polarizada o algunos cristales para justamente acentuar esta propiedad de retraso de la luz, ¿no? Al pasar a través de los tejidos según su densidad. ¿Ya? No se estresen demasiado con esto, yo sé que a lo largo de su carrera seguramente muchos de ustedes serán los expertos en el microscopio. Lo que ahora me interesa es cuál ve células vivas, cuál no ve células vivas, es importante, ¿ya? ¿Cuál me sirve, por ejemplo, como este, para ver cristales? El microscopio de luz polarizada es un microscopio generalmente común al cual se le pueden poner estos lentes de polarización de la luz, o sea, son lentes que permiten pasar a través de él solo algunas frecuencias de la luz, ¿no? Yo tengo el arco iris, ¿no es cierto? Los colores del arco iris, ¿cuáles son? Son 7 colores, ¿no es cierto? Amarillo, rojo, verde, blanco, ya. Juntos forman la luz blanca, pero esta luz blanca está compuesta por estas longitudes de onda de la luz, de diferentes colores. Entonces, estos lentes permiten pasar, por ejemplo, ya solo va a pasar rojo, solo va a pasar amarillo, solo va a pasar azul, ¿no? Y yo ya sé que ciertos cristales, ciertos componentes, ciertas estructuras generalmente inorgánicas, ¿no? Ácido úrico, sulfato, oxalato de calcio, por ejemplo, brillan de cierto color con cierta luz. Entonces me sirve para ese tipo de casos. Entonces, si yo quiero un paciente que tal vez yo sospecho como remoto lo que tiene gota, lo mandaré al laboratorio, su líquido sinovial, ustedes van a agarrar su microscopio con luz polarizada para ver si es que ese líquido tiene cristales o no. ¿Sí? Entonces, luz polarizada, estructuras cristalinas, fibrilares y óseas. ¿Sí? ¿Correcto? Eso también. Y finalmente, ¿no? Puedo utilizar algunos componentes fluorescentes. ¿Sí? Son tinciones, ¿no? Que tienen moléculas que se van a pegar a algunos tejidos, y si es que yo los alumbro, o más bien lo dejo en la oscuridad, ¿no? Después de estar alumbrados, lo dejo en la oscuridad, van a brillar, ¿no es cierto? Y esos son los microscopios de fluorescencia, ¿ya? Se utilizan generalmente para detectar algunas partes de algunas células, o yo lo utilizo mucho, o sea, yo no lo hago, pero lo pido, ¿no? Al laboratorio, justamente anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Vamos a detectar estas moléculas mediante luz fluorescente, ¿no? Yo tengo que cierta tinción se va a pegar a tal célula o a tal molécula, y si es que la tiño, lo pongo en el microscopio y brilla, entonces yo sé que esa célula tiene esa molécula que estoy buscando. Y si no brilla, significa que no la tiene, ¿no? Entonces, positivo o negativo.
Y la fluorescencia confocal es una combinación, no solo de varios colores, varias secciones, sino también lentes, varios lentes, como he mencionado acá en el contraste de fases. El confocal lo que hace es, utiliza un software también, es como que en vez de ponerle una luz a toda la muestra, solo deja pasar un haz muy pequeñito de luz a través de ciertas partes de la muestra, voy mapeando y luego se forma una imagen que puede ser incluso en tercera dimensión. Muy bien. Acá tengo un resumen, cuadrito resumen de más o menos lo que les he estado diciendo, ¿sí? Porque usted habló de ahí, ya les he mencionado qué es lo que me interesa, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa? Así que no se distraen con otras cosas. Ya está. Ahora, microscopio electrónico. Hemos dicho que utiliza electrones, ¿no? Incluso optimizar. Entonces, yo tengo dos tipos, de transmisión y de barrido. De transmisión significa que los electrones van a pasar a través de la muestra, ¿sí? Así como la luz pasa a través de las muestras, en ese caso los electrones también pasan a través de la muestra. Y el microscopio de barrido, más bien, los electrones no atraviesan la muestra, sino que se quedan revistiendo toda la superficie de las celdas o de la muestra, ¿ya? Entonces, para el microscopio electrónico de transmisión yo necesito cortes muy finitos, muy finos, ultra finos de los tejidos para que esos electrones sean capaces de atravesarlos, ¿no? En cambio, el microscopio electrónico de barrido no. ¿Cuál me ayuda para ver el interior de las células? Si yo quiero ver una célula por adentro, un microscopio electrónico, ¿cuál utilizaré? ¿De transmisión o de barrido? ¿De transmisión o de barrido? Transmisión. ¿Qué dicen? El interior, transmisión. ¿Transmisión o barrido? Si yo quiero ver adentro de la célula, Transmisión. de transmisión, ¿no? Les he dicho uno que necesito cortar la muestra, cortando la célula, y los electrones van a pasar a través de la muestra, entonces voy a poder ver estructuras internas. Acá solo estoy viendo la superficie externa de la célula. Sí me sirve para ver en detalle justamente algunas características morfológicas, ¿no? Por ejemplo, este es un glóbulo rojo, un glóbulo blanco, una plaqueta, que de otra manera tal vez no los podría ver, ¿no? Pero no me permite estudiar estructuras internas, porque solo veo la parte, la superficie de estas estructuras, de estas células. Muy bien. Y ya para terminar, vamos a hablar del método histológico, ¿no? El método histológico es cómo llego yo de esta pieza anatómica de una muestra, ¿sí?, a una lámina. Así como la señora de la esquina compra su corazón de vaca y lo mete en un anticucho, lo tiene que cortar, lo tiene que marinar, lo tiene que freír, poner su palito en un plato, ¿no es cierto?, para transformarlo en un anticucho. Yo necesito también someter a este corazón a una serie de pasos para obtener esto, una lámina histológica para su observación. Ese es el método histológico, la preparación de los tejidos, ¿no? ¿Y cuál de todos los microscopios por excelencia de los ópticos necesita este método histológico? El que sí o sí tengo que ver técnico, porque si no, no voy a ver nada. El óptico de campo claro, ¿ya? El microscopio óptico de campo claro. Yo lo voy a poder ver de otra manera. Ya está, muy rapidito entonces. La clase se la vamos a poder llevar, ¿ya? El PowerPoint, no sé, la de gas, se puede llevar, no se llama. Ya. Entonces, lo primero que tengo que hacer es obviamente obtener la muestra, ¿sí? Puedo sacarle de un ser vivo, una biopsia, una muestra, una parte del tejido de un ser vivo. Puedo sacarle de una pieza ya anatómica de una persona, un paciente muerto, de un animal, un ser muerto, de una autopsia o una necropsia, ¿sí? Puedo sacar esta biopsia por aspiración, por corte, puedo sacarla por congelación, puedo hacer una citología, ¿no?, como el Papá Nicolau, un raspado, por ejemplo, de la mucosa oral o de la mucosa vaginal, no sé, y ahí voy a obtener una cantidad de células que voy a poder preparar. Entonces, primero obtengo la muestra, ¿sí? Biopsia, citología, autopsia, diferentes métodos tengo para obtener la muestra, ¿no? Muy bien. Y aquí viene lo bueno. Las etapas del método histológico son fijación, inclusión, corte, tinción, montaje y observación. ¿Ya está? La fijación significa detener los procesos de degradación celular, ¿ya?
Si yo me corto un dedo porque quiero ver cómo es el tejido de mi piel, seguramente que ese pedazo de dedo, si lo dejo al aire libre, se va a podrir, ¿no? Se va a malograr. Entonces, lo que ya está pegado a mí, ya no estoy dando vida. Entonces, yo necesito que el tejido que yo he obtenido no se deteriore. Eso es la fijación. ¿Y qué es lo que utilizo? El formol, ¿ya? El formaldehído o formol. ¿Sí? Es el fijador más común. Hay otros fijadores también, pero el más común es el formol. Si van a pasar por anatomía, por la anatomía, seguramente que huele a formol terriblemente. ¿Ya? Ese es el otro. Muy bien. Y como puse ahí una fotito, es como fijación, porque yo quiero fijar al tejido como está, para verlo luego lo más intacto posible, ¿no? Lo más normal posible, cercano a cuando estaba vivo. Muy bien. Luego tengo que incluir la muestra. Incluirla significa, uno, deshidratarla, aclararla, y por tercero, embeberla en parafina. El proceso de inclusión de la muestra me va a mí a dejarme con un dadito de cera. Eso es lo que voy a obtener después de incluir la muestra. Un dadito de cera, y ahí en ese dadito de cera está metida la muestra o el tejido histológico, ¿no? Entonces, primero yo voy a deshidratar la muestra. ¿Cómo deshidrato la muestra? ¿Qué significa deshidratar? ¿Qué significa deshidratar? Secar. Secar. Deshidratar, sacarle el agua, ¿cierto? Entonces, en un proceso que ustedes conocen muy bien seguro, van a sacar el agua y la van a reemplazar por alcohol. En concentraciones crecientes de alcohol. Primero yo tengo mi muestra, todas estas células están compuestas casi en gran parte por agua. Y yo voy a esta muestra a sumergirla en un pocillo con alcohol en una concentración relativamente baja, vamos a decir 10% por una hora. Luego lo va a pasar alcohol al 30%, luego al 60%, luego al 80%, hasta meterlo alcohol al 100%. Y de esta manera, poco a poco, va a ir saliendo el agua y va a ir entrando el alcohol donde estaba el agua. ¿Sí? Es un proceso de ósmosis, ¿no? Y de ósmosis, ¿no? Muy bien, entonces es la deshidratación. Luego que he deshidratado la muestra, o sea, mi célula ya no está llena de agua, sino está llena de alcohol, voy a aclararla, ¿ya? A aclarar. Para el aclaramiento utilizo este componente que se llama silol o sileno, ¿ya? Silol es un solvente, ¿no? Inorgánico. Este silol lo utilizo porque así como el alcohol saca al agua, el silol saca el alcohol, ¿ya? Entonces, de la misma manera, yo voy a sumergir mi muestra deshidratada en silol y este silol poco a poco va a ir reemplazando al alcohol y va a ocupar su lugar, ¿no? Y se llama aclaramiento porque como un efecto colateral del silol, la muestra se va volviendo blanca. Se va volviendo blanca. El silol vuelve el tejido blanco. Y después de esto, lo que hago es embeber la muestra, ¿no? Como les digo, que es sumergirla ya no en alcohol, ya no en silol, sino en parafina. La parafina es la cera de las velas blancas, esa de las velas blancas, esa cera se llama parafina. Entonces yo agarro parafina, la caliento un poquito, se vuelve líquida, ¿no es cierto? Se vuelve líquida y ahí voy a sumergir mi muestra que está aclarada. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo que pasaba anteriormente, este silol va a comenzar a ser reemplazado por la parafina y esta parafina va a ocupar su lugar. ¿Y qué pasa cuando la parafina se enfría? Se pone duro. ¿Ah? ¿Qué? Se seca, se pone duro. Se seca, se solidifica, se pone dura, ¿no es cierto? Si yo caliento mi vela, prendo fuego, se derrite la vela, se vuelve líquido y si se enfría otra vez, se pone dura. Entonces, justamente yo me voy a quedar, como decía, con un taquito duro de cera. Y adentro que tengo mi tejido. Y estas células están llenas de parafina. ¿Qué me va a permitir este tejido, este dado de cera? Me va a permitir cortar la muestra en cortes muy finitos, utilizando este aparato que se llama micrótomo. ¿Han ido a la Genovesa alguna vez? ¿No es cierto? Señora, no sé, 200 gramos de jamonada y le pasa por una maquinita y salen tus rodajas de jamonada, ¿no es cierto? Esto es lo mismo, en versión más chiquitita, ¿no? Te va a dar, tú le ajustas
el grosor, pero te va a dar cortes muy finitos, ¿sí? A la escala de níqueles. Entonces, yo tengo mi dado de la muestra que está embebida en parafina, este dado de parafina, y voy a usar el micrótomo para cortar. Muy bien, vamos a hacer. Entonces, fijación con formol, deshidratación con alcohol en concentraciones crecientes de alcohol, aclaramiento con silol y embebimiento con parafina. ¿Ya? Y luego procedo a cortar. Una vez que corté mi muestra, ¿ya? Voy a hacer un poco el proceso contrario. Voy a sacar la parafina, la voy a reemplazar por silol, el silol lo voy a reemplazar por alcohol y el alcohol lo voy a reemplazar por agua otra vez, ¿no? Y voy a proceder a teñir mi muestra, ya que está hecho un corte muy delgadito, voy a teñir mi muestra. ¿Por qué no? ¿Por qué, profe, tengo que hacer todo esto con una corto al frente? Porque un tejido vivo no es sencillo de cortar en el grosor que nosotros queremos. Necesitamos eso, que tenga una consistencia más sólida, que es la parafina en este caso, para poder cortarla de la manera que queremos. Y entonces, tiño mi muestra. ¿Ya? Hay un montón de tinciones. Las tinciones más comúnmente usadas, al menos en histología, yo sé que tal vez ustedes, como laboratorio y eso, van a ver otras muchas más tinciones, seguramente, para distintos casos. Pero definitivamente una de las más usadas es la combinación de hematoxilina y eosina. Por eso dice HIE, hematoxilina y eosina. ¿Ya? Con esa es mi tinción. Muy bien. Luego tengo que montar mi muestra, ¿sí?, en la lámina portaobjetos, que es la lámina portaobjetos, este rectángulo, ¿sí? Pongo mi muestra acá y luego pongo este cuadradito encima que se llama lámina cubre objetos, ¿sí? Porta objetos, porque porta la muestra, y cubre objetos, porque cubre la muestra, ¿sí? Lo monto. Y esa laminita la pongo en mi microscopio, lo voy a estar mirando así como pirata. Tiene que pirata en la primera práctica. Al final sí que ya debe quedar con los dos ojos. Nuestros microscopios son binoculares que debemos utilizar los dos, ¿no? Nos cansa menos, ¿no? Vemos las imágenes con profundidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya no creo que hace mucho. ¿Sí? ¿Todo está siendo claro? Recuerden preguntar, participar, ¿no? Cosa que no se duele nada. Ya. Y acá tienen este cuadrito de tinciones. ¿Ya? Así que, bueno, manejamos se pueden aprenderlo de memoria, ¿no? Yo les voy a preguntar de hematoxilina y eosina, sí o sí. Les voy a preguntar de la división de Nissen, sí o sí. Les voy a preguntar. Ya, y la división de Mason también, la tricrónica de Mason. Eso les voy a preguntar, ¿no? ¿Ya? Las demás, yo creo que ustedes en el camino las irán aprendiendo seguramente hasta mejor que yo. ¿Sí? Los próximos 4 años de carrera. Ya está. Muy bien. Mira, ya terminamos, ¿ah? Ya. Voy a dar 3 minutos para explicar esta parte de acá. Lo vamos a volver a repasar en mi laboratorio porque es algo importante también. Y de hecho, eso les voy a preguntar, parte del examen parcial que pasa. Cualquier sustancia, vamos a decir una botella de agua, un jugo de naranja, lo que tú quieras, que te imagines una Coca-Cola, químicamente puede ser una base o puede ser un ácido. Una base o un ácido, según el pH de esta sustancia. ¿No? El pH tiene que ver con concentración de hidrogeniones, de química, en algún lado. Bueno, la cosa es que puede ser ácido o base. La medición del pH, la escala del pH va de 0, 1, realmente es 1 hasta 14. Ese es el pH. ¿Sí? Las sustancias a las cuales se les mide el pH y te dan menor de 7 es una sustancia ácida. Y las que te dan más de 7 es una sustancia básica. ¿Ok? Entonces, dividimos químicamente así. El agua, por ejemplo, ¿es ácida o es básica? El agua es neutra, ¿no? Porque tiene un pH de 7. ¿No? Ahora ya tiene agua alcalina, no sé para qué será eso. Entonces, volviendo a la hematoxilina y eosina. La hematoxilina es una tinción químicamente básica y la eosina es una tinción químicamente ácida. ¿Ya? La hematoxilina es morada. Eso no va a cambiar. La hematoxilina es morada. Y la eosina es rosadita.
¿Sí? Conceptos súper básicos. Ok. Ahora, por estas propiedades químicas, ¿no? Estas tinciones van a irse a unas u a otras estructuras. ¿Sí? O sea, quiere decir, yo me voy a pegar contigo, porque tú me caes bien, pero no me voy a juntar contigo porque, no sé, pues me agarra. No te voy a tener. Eso sucede con la hematoxilina y con la eosina, igualito, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Sabemos que la hematoxilina es básica y la eosina es ácida, y lo ácido se junta con lo básico, y lo básico se junta con lo ácido. ¿Sí? Los opuestos se atraen. ¿Sí? Los opuestos se atraen. Entonces, en una célula, en el núcleo de la célula, ¿qué hay? ¿Qué tenemos en el núcleo de la célula? ¿Ah? Ya, cromosomas, muy bien. Los cromosomas que están formados ¿de qué los cromosomas? ¿De qué? De ADN, ¿no es cierto? Los cromosomas están compuestos de ADN. Todos nuestros genes están codificados en estas cadenas de nucleótidos que forman el ADN como lo conocemos, y el ADN muy comprimido forma los cromosomas, ¿no? Vamos a decir, entonces, muy bien. ¿Y qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. Entonces, ¿cuál de las dos tinciones va a teñirme el núcleo de la célula? ¿Cuál de las dos tinciones le va a teñir el núcleo de la célula? ¿Sí? ¿Quién le pone la contra a las compañeras? ¿Quién dice sí, quién dice no? Está fácil la pregunta, ¿eh? Ya para terminar, mira que ya está bien, pues es la última. No, vamos a escoger aquí. Vamos a otra vez empezar. La hematoxilina es básica, es morada. La eosina es ácida, es rosadita. ¿Sí? Lo básico se pega a lo ácido y lo ácido se pega a lo básico. Entonces, en el núcleo yo tengo a esta molécula que se llama ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿Qué tinción se va a pegar? La hematoxilina, ¿no es cierto? Entonces, el núcleo de células, ¿qué color va a ser? Un morado bien intenso. Como ustedes vean, van a ver un montón de láminas. ¿Sí? Estos puntos moraditos no son las células, estos son los núcleos de las células, ¿no? Obviamente donde hay un núcleo celular tiene que haber una célula, pero estos que ven aquí moraditos son los núcleos. Y el resto de la célula, el citoplasma, la membrana celular, se tiñe con la eosina y van a tomar este color rosadito. En este caso estamos viendo una lámina de corazón, o sea, tejido muscular. Y las células musculares son como fibras, son larguitas. Entonces nosotros vemos acá, ¿no? Todo esto es una célula, todo esto de acá es otra célula, acá hay otra célula, ¿no? Y tengo acá núcleos. Algunas células tendrán un núcleo, otras células deben tener 2, 3 o muchos núcleos, ¿no? Muy bien, eso es lo que nosotros estamos viendo por ahí. Entonces eso no se van a olvidar. ¿No? Muy bien. Tinción ácida, tinción básica, lo que vamos a utilizar. Mira, acá está. Entonces, ya, bueno, no vamos a contar más porque esta es una imagen de un epitelio del intestino delgado, ¿ya? Una biopsia intestinal, y acá está el epitelio, ya, bueno, nos acercamos un poquito más, estamos viendo acá. Esto de aquí, por ejemplo, es la célula, ¿sí? Estos rectángulos, esto es la célula. Está una célula al lado de otra, ¿no es cierto? Se distingue, ¿sí? ¿Y estos moraditos qué son entonces? Los núcleos, ¿no? Realmente el núcleo toma un poquito la forma de la célula. Entonces, esto es el núcleo, esto no es la célula. Esto de aquí es toda la célula, que tiene su membrana celular, ¿no es cierto? Y este es el núcleo de la célula. Muy bien. Este moradito es teñido con... Y estos moraditos serán teñidos con... eosina. Mira que si incluso el examen te equivocas, ya no te equivocas. Y lo mismo con otras láminas, ¿no? Ahora, no siempre se va a poder ver el citoplasma de la célula, o sea, digo, como acá se ve la célula rectangular, bonita, ¿no? No siempre se va a ver, porque hemos dicho de que a veces o bien la tinción no tiene mucho, simplemente el microscopio óptico de campo claro
chiquititos son núcleos de células. Yo presumo indirectamente, si es que veo un núcleo de una célula, obviamente hay una célula. Entonces, células, un montón de células, ¿no? Acá igual, un montón de células y acá se ve ya más rosadito porque acá es el cuerpo de una célula, pero acá es el cuerpo de otra célula, están pegadas como la de niños, ¿no? Acá veo células, muy bien. Y el resto que es moradito, que es rosadito, acá ya no hay células, la célula es chiquitita, ¿no? Esto es fibras de colágeno, tejido conectivo, seguramente que vamos a ver en la próxima clase. ¿No? Acá vamos a reconocer las divisiones, ¿ya? Bien moradito, hematoxilina, y rosadito en sus diferentes tonalidades, eosino. Muy bien. Esto no sé si está importante, no sé qué quiere decir. Ya, o sea, otros métodos de estudio, no solo con tinciones, con colores, sino con histoquímica, como había mencionado, algunas moléculas, algunos marcadores que se pegan a estructuras, ¿no? Por ejemplo, la membrana celular y brillan, ¿no? O son reconocibles de alguna manera, ¿no? Lo mismo con inmunohistoquímica, es lo mismo, pero orientado a anticuerpos. La autorradiografía, que es básicamente utilizar radiación, ¿no? Como una foto, casi como una foto. Fraccionamiento celular, en la cual yo congelo y rompo la célula y la veo por pedacitos así sin teñir en el microscopio, y lo mismo con la microfractura. ¿No? Es importante que no se acabe. Ya está, chicos. Terminamos. Voy a 40 minutos, pero ya tengo nada pendiente. Para terminar, les digo, por favor, vengan a clases, por favor, estudien, vengan a clases, atiendan a clases y si es posible participen. En su casa estudien, por favor. ¿Ya? Hasta ahora, Elon Musk todavía no logra que podamos meterles un chip al cerebro y descargar ahí la información como mente. Todavía no, yo creo que en unos 20 años más puede ser. Pero por ahora, para aprender, tienen que estudiar. Van a tener que abrir tu cuaderno, leer y memorizar cosas. Por eso te toca a ti. Yo ya no puedo ir con los libros que están en el escritorio. Así que por favor, recuerden que la pelota está en su cancha. ¿Ya? Conmigo siempre pueden conversar, aclarar cosas y ya. Dígame casi delegado. Mira, inicialmente iba a ser un grupo, porque en la lista creo que no había ni 15 personas creo, en la lista, pero me dijeron que podían matricularse todavía, hasta hoy día, hasta mañana, no sé. Voy a contar acá. No sé si faltará que empiezo, deberíamos estar al menos al 95%, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22. Ya. Mira, si somos todos con 22, va a ser un solo grupo nada más. Ya, un solo grupo. Nuestras prácticas en el horario dice que son 4 horas académicas, ¿no? Cada hora de 50 minutos. Pero en realidad podríamos tener trabajo en 3 horas, ¿no? Terminamos y nos vamos también, porque no es muy largo el tema, es sencillo, va a depender de ustedes, ¿ya? Pero hasta ahora no hay cambio, va a ser un solo grupo, porque hasta 22 a 23 podemos entrar en el laboratorio tranquilamente. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, la próxima semana, recuerden, vengan a subir su mandil y cosas, estén atentos a la que cuelgue la guía práctica, la imprimen y la traen. Bien. Sí. En la próxima práctica, o sea, nuestra primera práctica, el pasito de entrada va a ser de esta clase. ¿Ya? Va a ser de esta clase. Una clase chiquitita, entonces seguramente que el pasito de entrada va a ser casi todo lo que les he resaltado. Y eso mismo va a estar en el examen teórico de la unidad. ¿No? Y al menos 2 preguntas tienen que entrar de esta clase. ¿Sí? Entonces no se olviden, esta clase es la que